Cuando vimos las ecuaciones de Maxwell para electrostática y magnetostática, hablamos de la imposibilidad de que existan monopolos magnéticos, dado a que no existen cargas magnéticas. Así como tenemos las cargas eléctricas, no existen las cargas magnéticas, y eso está implícitamente dado por la ecuación que dice que la divergencia de B es igual a cero. Supongamos por un momento que sí existen los monopolos magnéticos. ¿Cómo tendríamos que modificar las ecuaciones de Maxwell y la ley de Lorentz de modo que podamos acomodar esto? El cambio principal que esperaríamos es en la ecuación de la divergencia de B igual a cero. Si ahora tenemos estos monopolos magnéticos que vendrían a ser cargas magnéticas, entonces debería parecerse a la ley de Gauss. Entonces tendríamos que modificarla poniendo que esto sea igual a un alfa cero por un ρm. El ρm va a representar la densidad de carga magnética y el alfa cero va a ser alguna constante que es análoga al mu cero, digamos, y al epsilon cero en cuanto a la función que tiene, por ejemplo, en la ley de Gauss. El argumento que teníamos era que en las cargas eléctricas salían de la carga positiva y terminaban en negativas. Si nosotros teníamos negativas afuera, entonces las líneas de carga podían traspasar cualquier superficie que tengamos, y entonces la divergencia de E claramente no era cero, sino dependiente de la carga, la densidad de carga. Pero en cambio, en el campo magnético, si tenemos un cable, sabemos que el campo magnético tiene esta forma, y que si nosotros tenemos una superficie de esta forma circular, no tenemos campo magnético entrando ni saliendo. Este hecho de que el campo magnético o las líneas de campo magnético no empiecen y terminen en algún lugar tiene que ver justamente con que la divergencia sea cero. O de la otra forma podemos decir que esto implica que no tengamos un lugar donde empiece y termine. En el campo eléctrico, las líneas de campo divergen de una carga positiva. Ahora, sabemos que el rotor de B depende del flujo de carga, de la carga eléctrica. Entonces, simétricamente uno podría esperar que el rotor de E ahora dependa de esta nueva carga magnética. Tendríamos entonces que el rotor de E sería igual a alguna constante gamma cero y este flujo de cargas magnéticas. Sería un flujo de monopolos magnéticos. Probablemente la carga magnética se conserve y entonces tendríamos una ecuación de continuidad parecida a la de J con ρ, pero ahora vamos a tener una que va a depender, vamos a poner ecuación de continuidad magnética, sería divergencia ahora Jm de esta densidad de carga magnética de volumen, y luego tendríamos la derivada de el ρm de cargas magnéticas o de monopolos magnéticos en el tiempo que tiene que ir disminuyendo. ¿Qué va a pasar con la fuerza de Lorentz? La original es esta: F igual Q por E más B por B. Eso es lo que tenemos acá. ¿Qué tendríamos que modificar? Bueno, existiría una fuerza que en vez de tener carga eléctrica tendríamos una carga magnética que llamemos Qm, y luego en vez de que esté la eléctrica estaría la magnética más B por E. Entonces tendríamos que cuando tengamos cargas magnéticas en movimiento, tendríamos el campo eléctrico y la fuerza
de Lorentz 2, por decirle algún nombre. Ahora la velocidad estará hacia arriba y el campo eléctrico para este lado. Sin embargo, vamos a tener un problema con las unidades. Las unidades que vamos a tener va a ser el QM, va a tener unidad de carga magnética. Tenemos el B, por ejemplo, tenemos longitud sobre tiempo o espacio sobre tiempo. Tenemos el E, que tiene una unidad de masa por longitud sobre tiempo cuadrado sobre, vamos a poner Q, carga. Recordemos que F, la fuerza eléctrica, era Q por E, por lo tanto E tiene que tener unidades de fuerza sobre Q, que es lo que tenemos acá. Finalmente la unidad de B es unidad de fuerza, vamos a poner F, segundo, o tiempo, pongamos tiempo, carga y espacio acá, longitud. El E entonces lo podemos poner como fuerza, como hemos dicho, sobre Q. Pero entonces lo que tenemos es que P por E va a tener unidades, vamos a ponerlo acá, de FQ LT, longitud tiempo. Y B tiene FQ TL. Para compensar podemos utilizar una velocidad, ya que velocidad tiene unidades de L sobre T. Si tomamos al cuadrado, si ponemos eso en este término, se va a cancelar y vamos a tener las mismas unidades que el E por B. O podemos poner 1 sobre B cuadrado y cancelar de este lado. Es exactamente lo mismo. Estaríamos agregando una velocidad para que nos quede las unidades bien. Por lo tanto, la modificación que podemos hacer es que F sea igual a QM por una velocidad al cuadrado, B más el resto queda igual. O bien podríamos hacerlo al revés. Podría quedar F igual QM por B más QM B por E y abajo un B0 al cuadrado. Este 0, bueno, solo para decir que es una constante. Y el hecho de que sea una constante nos hace pensar que podría ser la velocidad de la luz. C cuadrado, de hecho, sabemos que es en términos de epsilon 0 y mu 0 se escribe de esta forma. Este sería el B0 cuadrado hipotético, que lo único que está haciendo es darnos las unidades que necesitamos. Uno podría tener una expresión larga sumándole lo que ya teníamos, la parte de la carga eléctrica, E más B por B, la ley de Lorentz que ya conocemos. Por último, tendríamos una ley de Coulomb para las cargas magnéticas. En vez de tener la clásica ley de Coulomb para las cargas eléctricas, tendríamos una donde tienen que estar las dos cargas, carga magnética 1, carga magnética 2, R cuadrado 4pi y una constante que puede ser la misma que necesitamos, ya que era epsilon 0 la que teníamos acá. Entonces acá viene a representar el 1 sobre epsilon 0. 1 sobre epsilon 0 en todos estos casos estuvo siendo el alfa 0 el equivalente, digamos. Entonces lo único que hicimos fue suponer que existan cargas magnéticas
modificar las ecuaciones de Maxwell, suponer qué pasaría entonces si hay conservación, tendríamos una ecuación de continuidad, luego adaptar la fuerza de Lorentz a una fuerza equivalente que tendrían las cargas magnéticas. eh, Esto es por el movimiento de corriente magnética. En vez de las corrientes eléctricas moviéndose en un cable, tenemos corrientes magnéticas que generan esta otra fuerza. Todo está. Y acá las unimos con la otra que teníamos. Y esto es simplemente cómo sería la ley de Coulomb para el caso de cargas magnéticas, los supuestos monopolos magnéticos, que tendría entonces que cambiar todo de estas distintas formas.